¿por dónde empezar? Estamos en Phuket, una de las islas más hermosas de toda Tailandia, quizás la más hermosa de toda Tailandia. Playas hermosas, paisajes hermosos, pero solamente basta con recorrerla un pedacito para que te des cuenta de la problemática que está pasando en este país. El problema con el turismo animal y lo que hay detrás de todo esto que hoy tiene que ser revelado. Como turista, en el primer momento que tú empiezas a buscar qué atracciones hacer en las diferentes ciudades, qué es lo más emblemático, vas a notar de una que los primeros puestos siempre están ocupados por actividades con animales, sea ir a los llamados santuarios, sea tomarse fotos con elefantes, con caimanes, con tigres que están incluso sedados y muchas cosas por el estilo. Pero ¿alguna vez verdaderamente te has preguntado qué hay detrás de estas industrias? Queremos mostrarles cómo estas actividades turísticas inofensivas se vuelven una gran industria de maltrato contra los animales y muy importante, nosotros no queremos juzgarte si alguna vez lo has hecho, porque de hecho nosotros también sabemos que tenemos nuestros errores. En el pasado, hace muchos años cuando viajábamos, quizás entramos a zoológicos, usamos trineos con animales, cosas que ahora pensamos y de verdad nos da mucha vergüenza recordar que esos éramos nosotros. Pero la idea es que ahora tú también te cuestiones y pienses si cuando vengas a Tailandia o a alguno de estos países asiáticos querrás ser parte de esos turistas que por tener una foto linda en Instagram, que por tener un gran video, que por simplemente creerse que la palabra santuario ya significa que todo está libre de pecado, vas a venir a apoyar esas actividades, o vas a tener un poco más de criterio para decir definitivamente esto no está bien y con este dinero que voy a gastar en esta actividad estoy financiando el maltrato, la desnutrición y el encierro de animales. Por eso vamos a volver a un lugar que nos llamó mucho la atención el primer día que estuvimos en esta isla. Vamos. Oigan, en realidad este video no estaba en los planes y fue el día que llegamos, primer día, íbamos para un templo y esto fue lo que nos encontramos. Elefantes encadenados, maltratados, mal alimentados y obviamente contacto full con turistas que nos hace sentir que esto de verdad no puede tener ningún lado positivo para ellos. Oigan, de verdad ese primer día nosotros nos fuimos, yo particularmente sé que se me salieron lágrimas, especialmente cuando vimos uno bebé y por ningún lado estaba la madre. Acá pueden ver, no sé si vean, ellos, bueno, estoy como haciendo caras neutras para que no nos vayan a echar. Ellos están encadenados, los señores que como que los guían tienen unas armas con pico, supongo que listos para atacar si ellos se ponen agresivos. Particularmente el bebito, el día que estábamos acá estaba llorando, o sea, de verdad es muy triste. Y no sé si puedan observar en la parte de atrás muchísimos turistas en las sillas montados sobre ellos. A mí lo que particularmente me raya es que si este lugar tiene como tan aparente abuso y aún así los turistas vienen, ¿qué pasa en esos llamados santuarios donde la gente va como engañadamente o de pronto siendo un poco ingenuos queriendo creer que todo está en orden con los animales y aún así pasan tantas cosas a puerta cerrada? Porque de verdad necesito que entiendan, o sea, esto está en una carretera principal hacia un monumento principal completamente abierto a la luz del día, o sea, no estamos necesitando montarnos detrás de un muro para mostrarles esto. Entonces, ¿qué si pasa a puerta cerrada? No les puedo explicar lo doloroso que es ver esto, pero ver el bebé, o sea, de verdad eso lo parte a uno, o sea, él solo llora, es como que yo siento que él no entiende lo que está pasando, o sea, obviamente él no va a saber su mamá dónde está. La otra vez que vinimos había menos turistas, entonces todavía no estaba como en turno, por decirlo así, y él solo trataba de zafarse de la piernita y él no entendía como por qué no podía caminar y lloraba cada vez que se intentaba zafar. Y ahí van a ver en ese video que él seguía llorando y la fila solo crecía. O sea, hoy que es sábado es un día atareadísimo para este lugar que de verdad no debería tener una sola persona que quisiera venir a visitar y ver este horror. Oigan, algo que también me impresiona muchísimo es que pues como que le hacen publicidad muy específicamente a fotos con elefantes bebés, es decir, seguro para la gente eso enternece mucho más y no entienden que es mucho más doloroso para ese elefante que ha sido separado de su mamá desde el nacimiento, y son esos los lugares que más buscan, elefantes bebés para tomarse fotos. De hecho, muchos turistas llegan a este lugar buscando santuarios que piensan que son éticos, pero realmente no lo son. Después de demasiada investigación nosotros encontramos uno que vamos a ir a visitar más adelante en este video, que realmente sí es ético.
Esto no es algo para nada nuevo en el mundo y es que Tailandia es uno de los destinos turísticos número 1 que te ofrece esa oportunidad de interactuar con animales y que de hecho hace que sea un destino como tan popular para los visitantes. Y es que se considera que los elefantes asiáticos oficialmente están en extinción. Estamos hablando de 41.000 elefantes que están en este continente y el 60% está en situación de cautiverio. De la misma manera, en Tailandia hay una proporción muy similar, con 3.000 elefantes que están en estado salvaje y 4.000 que están en estado de cautiverio, totalmente para el entretenimiento del turismo. Estos elefantes del sector turismo de verdad que sufren muchísimo para poder lograr ese adiestramiento y llevarlo a esas prácticas tan antinaturales para ellos como pintar, recibir abrazos, recibir baños, que los monten y de verdad que llegan a un nivel de maltrato que es impresionante. A esto se le suman todas las condiciones tan malas en las que viven, no solo de malnutrición, sino que al estar encadenados completamente tienen un rango de movimiento mínimo, no tienen resguardo nocturno, son verdaderamente unas situaciones deplorables. Hay un tema muy importante, es que en la pandemia todos estos negocios se estaban quedando sin plata. Y es que imagínense cuánto dinero tienen que tener para mantener estos animales. Más o menos consumen 250 kilos de comida diaria y tienen que pagarle adicional a las personas que los adiestran para que se puedan dejar acariciar, bañar y todo lo que hacen los visitantes en este lugar. Entonces decido empezarlos a vender por un valor más bajito. Y es que un animal de estos vale más o menos $80.000. Obviamente ya era muy difícil mantenerlos y lo que hicieron fue empezarlos a vender por un menor valor. Y hubo personas, todos estos activistas, que empezaron a recolectarlos o a comprarlos por ese valor para llevarlos a lugares éticos donde realmente sí los cuidaran y sí los mantuvieran a salvo. ¿Qué pasa? Que es que estos animales ya no pueden vivir a su vida salvaje porque perdieron completamente el instinto. O bueno, no lo perdieron, lo mataron ellos. Pero entonces es posible visitar un lugar ético o un santuario o un refugio, como lo llaman, que sea responsable con los animales. Hoy vinimos hasta Chiang Mai a conocer un lugar después de mucha búsqueda porque es muy difícil encontrar lugares que realmente sí sean éticos y responsables con la, no sé si administración o cuidar estos animales. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Es que hay lugares que se hacen pasar como santuario, pero tienen como doble turno estos animales, es decir, por la mañana explotamos el santuario y que nadie los toque y que nadie los monte y que no los pongan a dibujar ni nada, pero por la tarde los llevamos a un lugar o la gente los puede montar, los puede bañar, pueden hacer todo lo que va en contra de esto. Entonces esa pequeña línea delgada entre saber qué realmente sí es ético realmente o no es muy difícil. Al final del video les vamos a dejar una lista que encontramos después de mucha investigación donde gobiernos internacionales y de Tailandia avalan estos lugares para visitar o que realmente sí son éticos. Por el momento, vengan con nosotros a visitar este lugar, éticos 100%. Bueno, en este momento ya vamos a ir a explorar como la jungla. En realidad acá el terreno es tan amplio que los elefantes están libres día y noche. Y cuando tú vienes a visitarlos, en realidad la guía sale con nosotros a buscarlos y vamos a ir a ver cómo están en su hábitat natural. Esto es solo un ejercicio de observación, en ningún momento los vamos a traer, ni darles comida, ni tocarlos, ni bañarlos, porque nada de eso es ético. Creo yo que uno de los riesgos también que cada vez va a ser más altos es identificar un verdadero lugar ético, porque obviamente los del turismo de explotación de animales son inteligentes, saben que cada vez la gente es más consciente, que hay ese interés por los animales, entonces cada vez más fácil inventar narrativas que te hagan sentir que estás en un lugar que es bien con los elefantes. Por ejemplo, escuché un lugar que te dice que si te vistes del color de los cuidadores ya todo está bien, los puedes tocar, los puedes bañar, los puedes alimentar, y eso en absoluto no tiene sentido. Ya los empezamos a ver. Tenemos que hablar así porque estos animales son muy sensibles al ruido y no podemos hacer mucha bulla. Entonces están en su hábitat. Son gigantes. Hay un
componente muy importante de esta tenencia de elefantes responsables y es también cómo controlan que ellos se reproduzcan. Así que particularmente acá, los 4 elefantes que tienen rescatados son mujeres. What is the difference between a real ethical sanctuary and the ones that are fake? How can a person know that is coming to a true elephant sanctuary and not like a fake thing? For our sanctuary is like a model that don't use the elephant to work. Yes. Yeah, and we let them more time to learn natural behavior. And for the other sanctuary, they stay with the elephant with the riding camp, the feeding program. Like this, I think it's a different, and I think it's for our sanctuary it's good for the elephant more than riding feeding program. Okay. Elephants are rescued, right? Yeah, Okay. we rescue them from work. Yeah. Like the circus, like tourism, or like just working. Yeah, or- from the working, some from the riding camp, some from the logging, some from the transportation. Okay. Yeah. Los mahuts son esos hombres que vemos siempre al lado del elefante, son asignados un elefante por una persona o por un mahut, y lo muy importante es que en realidad ellos se acostumbran completamente a esa persona para que los guíe, los lleve a comer y todo lo necesario para poder sobrevivir. ¿Por qué es tan controlado? Especialmente porque las hectáreas son limitadas. Estos elefantes no están en una gran sabana y no están en libertad porque no pueden volver a ella debido a que perdieron esa capacidad de ser salvajes. Entonces ellos tienen que ir controlando que no se pasen a otros terrenos, que no se coman los arrozales, que no se coman los cultivos de tomate y que puedan mantenerse en estas 28 hectáreas que han designado para que ellos se alimenten, hagan su ejercicio diario, porque tienen que garantizar que se muevan de un lado a otro. De hecho, todos estos activistas y todos estos lugares, santuarios que se están preocupando por preservar estos animales, dicen que van por muy buen camino, que ha disminuido mucho la tasa de todos esos maltratadores de elefantes. Sin embargo, esto no se va a acabar desde que existan turistas y personas que les importe más los likes, los follows, que tener o preservar a estos animales en buen estado. Hay que entender que en un mundo donde las redes sociales nos han agobiado tanto por tener una foto, que les importa completamente poco lo que pasen con estos animales. Es un trabajo muy fuerte, es un trabajo de ustedes, es un trabajo nuestro, es un trabajo de absolutamente muchas personas que vienen luchando para que esto sea aún mejor. Falta mucho por batallar completamente, vamos por buen camino completamente. Hey, suscríbete, estos animales y nosotros estaremos muy felices. Creo que esto, más allá de que se suscriban, es importante que la gente vea este video, que conozca esta realidad y que por lo menos una persona que vaya a venir a Tailandia, que tenga muchas ganas de ver elefantes, tenga por lo menos la información de qué es responsable y qué no es responsable. Nuestra guía nos acaba de explicar que esto depende 100% de lo que los turistas pagan para poder preservar y ayudar a que los animales tengan sustento, un mahut que los cuide, porque definitivamente el gobierno no los ayuda con nada. Comida para los elefantes, pero no los vamos a alimentar, ellos comen solitos. La razón por la que se suplementa la alimentación de los elefantes es porque no hay suficientes árboles para que ellos consuman todo lo que necesitan en un día, pues en esta reserva que es limitada. Aparte, especialmente en las temporadas secas, la vegetación se demora mucho en volver a nacer, así que así es como lo suplementan. Y otra cosa muy increíble es que ellos, como los humanos, tienen gustos particulares, entonces puede que a ella le guste mucho las hojas de bambú, pero el otro no las tolera y nunca se las coma.
Al final el único mensaje que te queremos dejar es que uses la lógica, que uses su capacidad de raciocinio para entender que un animal salvaje no tiene por qué disfrutar ni de tus caricias, ni de tus abrazos, ni le estás haciendo un favor porque lo estés bañando, cuando en realidad todas estas son actividades que solamente satisfacen nuestras necesidades humanas, nuestra necesidad de interacción absurda con estos animales que solamente merecen estar completamente libres. Y ojo, muy importante, esto no solamente le pasa a los elefantes, es lo más común de encontrar en Tailandia, pero aquí vemos de todo. Tigres, cocodrilos, todo tipo de aves, todo tipo de animales, todos privados de su libertad. No olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo video.